Casa de México en España, a esta presentación del libro Que vibra Frida, de Mari Córdoba, con ilustraciones de Juan Datri. Publicada por la exquisita editorial El Mono Libre, Que viva Frida es el resultado de 25 años de investigación sobre Frida Kahlo. En esta obra, la autora pone en diálogo las palabras de Frida con la correspondencia privada del artista. Como podrán constatar quienes se acerquen a este título, la construcción de Frida por Frida aporta nueva luz sobre la rica personalidad de la icónica pintora mexicana. El análisis de algunas de sus obras, recreadas por Juan con luminosa fidelidad a la obra original, ayuda a corroborar esta nueva visión biográfica y brinda la oportunidad de poner en relieve la coherencia de su obra artística, situándola en el contexto político y cultural del México posrevolucionario de la primera mitad del siglo XX. Para comentar con nosotros esta nueva oportunidad de acercamiento a la vida y en la obra de la incomparable Frida Kahlo, nos acompañan los autores del texto y las ilustraciones. Mari, bienvenida, y Juan, bienvenido. La escritora Espido Freire, bienvenida, y la editora del Mono Libre, Ana García, bienvenida. Mari Córdoba es docente, investigadora y traductora especializada en literatura mexicana. Ha trasladado al francés a autores como Elena Poniatowska y Álvaro Uribe, y también ha escrito artículos sobre Juan Rulfo, Paco Ignacio Taibo II, Elena Poniatowska, Frida Kahlo y Nahui Olin. Juan Datri es ilustrador, pintor e investigador de arte moderno. En esta ocasión acompañan a Mari Córdoba en la creación gráfica de Que viva Frida. Espido Freire es novelista, ensayista y actriz y autora teatral. En la actualidad dirige el máster de creación literaria en la Universidad Internacional de Valencia y el máster en creación literaria y otras narrativas en The Core School. Finalmente, Ana García es la editora del Mono Libre. Bienvenidos y gracias por escoger Casa de México para este libro. Y bueno, siempre hablar de Frida es un reto y un gozo sufrido, digamos. Bienvenidos y disfruten. Muchas gracias a Susana Pliego, que es la directora de Cultura de Casa México, a todo el equipo, a José Carlos, que ha estado detrás de cada detalle del acto, y por supuesto a Espido Freire, que nos va a hacer de lujo, nos va a hacer de presentadora, que para mí es un sueño, porque Espido Freire es un referente como autora de todos los géneros que se han citado, por supuesto de ensayo, de narrativa, de relato, que para mí es en sí mismo casi un género en sí mismo, de unos relatos magníficos. Y bueno, además creo que Espido Freire es de las personas y de las expertas que mejor pueden calibrar lo que es la creación de un mito, y también una de las personas que mejor pueden valorar lo que es la construcción de un personaje desde la cultura, por sí mismo y por las gentes que han venido después. A Juan Datri, que además es mi hermano, darle las gracias por el trabajo enorme, enorme de edición y no solo de ilustración que ha hecho con este libro, que me ha hecho comparar a todos los libros publicados sobre Frida, y que ha tenido una intervención que va mucho más allá de ilustrar. Y a Mari, qué deciros, yo leí este texto en francés, mi francés no es magnífico, pero me deslumbró porque creía que conocía algo a Frida y no tenía ni idea, la verdad. Así que Mari, gracias por tu paciencia, gracias por venir desde París, donde vive, y os doy la palabra. Espido va a hacer de moderadora también. Buenas tardes. Es un placer para mí presentar o servirles a ustedes de intermediaria entre el texto y entre los autores, y es también un privilegio. Estoy encantada de hablarles de qué es lo que supuso para mí el que este libro llegara a mis manos. Tenía ciertas expectativas, porque Ana había sido muy discreta, pero también muy enfática al decirme que creía que este libro me iba a gustar. Y Ana me conoce bien desde hace muchos años como autora y creo que también como persona. Y lo primero que encontré fue una imagen impactante y encontré una edición deliciosa llevada a cabo por El Mono Libre con el primor que se espera de una biografía que no es exactamente una biografía, sino que excede y comprende más
facetas y más capas de las que caben en una biografía. ¿Con qué me encontré, por lo tanto? A primera vista, con una recreación exquisita y al mismo tiempo universal y personal de la obra de Frida Kahlo a través de Juan Datry. Van a poderlo comprobar in situ. Es imposible no reconocer cuáles son los dibujos, los trazados, los colores más icónicos de Frida, y descubrirán que hay un toque diferente. Algo que nos muestra que ha sido filtrado a través de los ojos de otro artista. Lo mismo ocurre con el resto del libro, lo mismo ocurre con el texto, con las cartas y con los testimonios de Frida, que han sido también tamizados a través de una mirada respetuosa, inteligente y en algunas ocasiones, en casi todas las ocasiones, sorprendente. Cuando comencé la lectura del libro, y como es imposible no hacerse una serie de expectativas, cuando el tema es tan interesante y cuando en mi caso además me interesa de forma genuina no solamente el artista, sino también, como decía Ana, la construcción del mito del artista, yo esperaba encontrarme con la visión de una autora francesa sobre una artista mexicana. Una autora que a su vez conocía muy bien el mundo mexicano, que había residido ahí, que había hecho suyas y había traducido al francés las palabras de Elena Poniatowska, que es otro de los puntos que tenemos en común también Magui y yo. Pero esperaba más o menos eso. Esperaba también un contexto. Esperaba que alguien que se ha aproximado a ese mundo, a la literatura y a la figura de Frida, pues, con un conocimiento mucho mayor del que yo tengo de México, me explicara, por lo tanto, algunos de los hechos que para mí continuaban siendo enigmáticos o difíciles de entender de Frida. Pero no encontré nada de eso. Es decir, mis expectativas, como suele ocurrir al inicio de los cuentos de hadas, eran unas y de pronto me quedé, rápidamente me privaron de mi padre, me expulsaron de mi castillo y me metieron en un bosque profundo, con una serie de miguitas, capítulo a capítulo, por el que yo tenía que encontrar un camino nuevo. Y ese camino nuevo era Frida interpretada como yo nunca había leído y como creo que ninguno de ustedes lo habrán hecho hasta ahora. Frida ha llegado a ser no solamente el símbolo de México, no solamente el símbolo del arte femenino, no solamente la expresión pura, directa, abierta, sangrante del autorretrato, no solamente un trazo extraordinario que nos acerca al dolor y a la pasión y al ensimismamiento precisamente en ese dolor y en esa pasión, sino que también se ha convertido en un icono pop. Se ha convertido también en un símbolo del feminismo. Se ha convertido en tantas cosas que solamente su rostro ilustra camisetas, cojines, tazas, souvenirs distintos, y cada una de ellas llega a un destinatario con una función diferente. Nos hemos vinculado, sobre todo a lo largo de los últimos 15 años, a Frida Kahlo a través de vías muy distintas. A través de exposiciones, la hemos tenido hace poco en Maestras, en el Thyssen, ha habido alguna obra de ella. Nos hemos vinculado a través del redescubrimiento de la voz y de la mirada femenina en los cuadros, a través de la lucha, en muchos casos política y en muchos otros casos personal, de una búsqueda del espacio de lo femenino en el arte y en el mundo, en una época más difícil o quizás más compleja, ¿no?, de la que estamos viviendo ahora. Y todos tenemos la impresión de que conocemos a Frida, o de que hemos modelado a nuestro aire una Frida Kahlo, entiéndanme, de bolsillo. Si recuerdan El lobo estepario, hay un momento en el que el narrador nos indica su decepción cuando se ha sentado en un descansillo y de pronto ve la figura de un gran hombre, de un gran maestro, reducida a la nada, un poquito de escayola en un comedor burgués. ¿Y cuál es su decepción? Porque considera que eso es una traición, ¿no? En cierta medida, también hemos hecho eso con Frida. El amor domestica y el amor por los ídolos, la proyección de nuestras propias expectativas en determinadas figuras, las convierte en algo mucho más manejable y también mucho más sencillo, más en blanco y negro de lo que es una figura con tantas capas y tan multicolor como es la de esta artista. Yo les comentaba antes de comenzar a Ana y a Magui y a Juan, creo que Juan estaba también ya en la conversación, que algo similar me ha ocurrido en el descubrimiento de Jane Austen, ¿no? Es decir, también ha sufrido una estilización
en muchos aspectos, que la lleva hacia el amor, hacia la pasión. En el caso de Frida ha sido una sobredimensión en determinados aspectos que para todos son reconocibles. Uno de ellos, por supuesto, es su relación con Diego Rivera. Esa relación llena de altibajos, autodestructiva, necesaria, que alimenta y que destruye, y que, según ella, es uno de los dos accidentes de su existencia. El otro accidente, es bien conocido, es el que tuvo físicamente en el encontronazo, en el choque entre un autobús y un tranvía cuando ella era una adolescente. Ella calificaba así dos de los impactos más atroces y también más deslumbrantes que había sufrido en su vida. Y de pronto, en este libro, en el que Magui interpreta de una forma totalmente distinta los propios testimonios, las entrevistas y las cartas de Frida, todo eso se pone en cuestión. Y se pone en cuestión de una forma tan avasalladora y tan innegable, que la Frida que yo había construido primorosamente, a mi manera también, vinculándome con ella, con aquellos elementos que consideraba más cercanos a mí, ha dejado paso a una imagen totalmente distinta, vinculada, por supuesto, gemela de la anterior, pero no idéntica. Y aquí es donde de pronto descubrimos la capacidad de Frida para tejer primorosamente, exactamente igual que yo he hecho con su figura, ella hacía con la suya, un itinerario, un sentido, una imagen, tanto física como intelectual, como pictórica, respecto a aquello que hizo. Y comienza con un punto determinante, la fecha de su nacimiento, que descubrimos que no es la que siempre nos había dicho. O desde luego, quizás ella consideró que el nacimiento real tenía que coincidir con 1910, con la fecha y el nacimiento de una nueva etapa para su país, para México. Descubrimos, por lo tanto, toda una hilera, toda una retahíla de hechos que se acercan a la realidad, pero que no son la realidad objetiva. Tenemos la narración de Frida y tenemos la realidad que conocemos a través de los hechos de lo que Frida vivió y experimentó. Y ese shock, permítame que lo califique así, todavía me dura, porque me ha obligado a lo que la mayor parte de las biografías nunca logran o nunca consiguen, que es el darme cuenta de que también yo había caído en esa red de araña que el mito había transmitido y había hilvanado durante tanto tiempo, y a su vez ha sido repetido a lo largo de tantos artículos, y a su vez ha sido magnificado a través de películas, a través de documentales. Y empiezo a ver que el dolor real que experimentó Frida quizás no tenga su causa de una forma directa en el accidente, sino en muchos otros motivos. Que la construcción de esa pintora que de pronto surge con ese accidente quizás se haya producido antes, se haya producido a la luz o a la oscuridad del laboratorio fotográfico que tenía su propio padre, en el que ayudó dando sus primeras pinceladas retocando esas fotografías. Que ese aire naif, primitivo, instintivo, del que ella presumía, estaba realmente alimentado por un conocimiento de la historia del arte y de las técnicas y de los clásicos mucho mayor de lo que estaba dispuesta a reconocer. Y que, sin embargo, como he dicho antes, se documenta a través de lo que sí que le reconoce a determinados amigos, a determinados parientes, y les niega a otros. Exactamente lo mismo ocurre con las relaciones amorosas, desde la primera que entabla, bueno, la primerísima parece que fue ese amor no correspondido hacia su primera profesora, ¿no? A la que le vale una expulsión de la primera escuela. Pero bueno, el primero que entendemos es el del novio de adolescencia, Alejandro, al que acabó convirtiendo en sus memorias, en aquello que contaba en una especie de noviecito domesticado, y que, sin embargo, según vamos descubriendo cuáles eran las cartas que se intercambiaban en aquel momento, cobra una dimensión totalmente distinta y explica en cierta medida de qué manera sentía y de qué manera se vinculaba a los afectos la propia Frida. La relación con la madre, los tiempos que ella maneja, la forma en la que nos cuenta qué es cuáles son las ausencias y cuáles son las presencias. Y sobre todo, el hecho de que Frida, desprovista del caparazón del que ella misma se proveyó y que después hemos ido reforzando con capa calcárea sobre capa calcárea, es mucho más interesante, mucho más contradictoria, mucho más extraordinaria de lo que podríamos imaginar. Este libro les va a exponer a ustedes a una Frida en muchas ocasiones desvalida,
en muchas ocasiones astuta, en otras ocasiones manipuladora, en otras en un filo muy delicado entre la invención y la abierta mentira. Y por lo tanto, la capacidad que el artista tiene para crear y recrear se ve también cuestionado con el sentido moral. ¿Ha de tener moral un artista cuando crea? ¿Ha de tenerlo si está creando su propio personaje, si está elaborando su propio halo? Si está proyectando una luz que escoge modular en tono, en temperatura y en intensidad. Frida deslumbraba y lo sabía, pero también era capaz en un momento determinado de enfocar esa luz en una dirección o en otra, incluso de convertirla en tolerable o en algo que desbordaba completamente los sentidos. A lo largo de todo ese recorrido, es complicado hablar de un libro que ustedes todavía no han leído y interesarles por él y compartir el entusiasmo y al mismo tiempo no revelar demasiadas claves, ¿no? Se van a encontrar con una guía, con un descanso y al mismo tiempo con un desafío visual, que son las obras de Juan. Comentábamos lo difícil que hubiera sido, lo complicado que sería asimilar todos estos conceptos si de vez en cuando no estuvieran ilustrados con algunas de las obras. Se van a encontrar 42, ¿verdad? 42 obras recreadas por Juan. Entre ellas están las que ustedes conocen, sin duda, y algunas otras que son un poco más desconocidas. Todas ellas tienen una relevancia esencial en la narración que Magui nos transmite. Y en un momento determinado permiten tomar aire, permiten recopilar cuál ha sido lo anterior y permiten adivinar hacia dónde nos dirigimos. Si esa Frida, que en un momento determinado olvida quién ha sido para convertirse en otra, no está ilustrada o no está acompañada con algunos de esos retratos de regeneración, resulta más difícil que nos demos cuenta de la intensidad de cada uno de esos pasos. Si el propio recorrido que ella lleva a lo largo de los años, en el que se alterna el compromiso político, pero también la vinculación intensa y mucho más evidente de lo que yo me imaginaba con su propio país. Si no tenemos ese hilo conductor, es fácil considerar que lo que estamos viendo es únicamente folclore integrado, folclore bellísimo, trascendente, pero poco más que eso. La simbología en todo lo que incluía, en todo lo que hacía, en aquello en lo que ella se manifestaba, no solamente en la indumentaria, sino también en la forma de exponerse. El juego de espejos constante al que nos somete Magui, que a su vez es un eco de aquel al que se sometía y al que nos sometía la propia Frida, queda por lo tanto reflejado, ilustrado y aliviado, pero también en un momento determinado genera la misma intensidad y la misma sensación de perturbación que los propios cuadros de Frida. Ustedes echarán una ojeada después al libro, lo leerán y me encantaría que me dijeran si estoy exagerando o no. No estoy exagerando. Como les digo, estoy constantemente refrenándome para no transmitir un entusiasmo que les haga generar unas expectativas que quizás después no se satisfagan. Estoy convencida de que sí se satisfarán, pero aún así. Uno de los artes que además nos revela este libro es que a través del dejar que otros piensen, dejar que otros elaboren la propia imagen, soltar una serie de pistas y que, como esas miguitas de pan de las que les hablaba, el resto construya el camino, es uno de los grandes dones de los creadores. El diálogo, que va más allá del lienzo, en este caso, que va más allá de las cartas, de las manifestaciones o entrevistas públicas y que permite que se genere una imagen colectiva. Una imagen que para cada uno de nosotros va a ser diferente, pero que coincidirá en una serie de puntos. Este es otro de los aspectos interesantísimos que aborda Magui. De los otros, de la vinculación política, de las relaciones amorosas, de cómo se maneja la fidelidad y la infidelidad, de las adicciones, de la enfermedad, también hablaremos, pero creo que es el momento en el que debo dejar paso a que la propia Magui hable, a que después lo haga Juan y a que después podamos iniciar un diálogo, ya que este monólogo ha durado demasiado. Muchas gracias y cedo el paso, Magui. Muchas gracias, Espido, por tu entusiasmo, por la
presentación, tu análisis tan profundo, que casi le pasaría ya directamente la palabra a Juan, porque no sé qué voy a poder añadir. No puedo. Bueno, entonces voy a ir cortando algunas cosas. Este libro es fruto de una gestación que, como recordó la directora de la cultural de la Casa de México, es una gestación de casi 25 años, ¿no? Y la verdad que valió la pena esperar porque ha salido muy bonito. Y eso gracias a las ilustraciones de Juan, y como has explicado muy bien la importancia de las ilustraciones en el libro, no volveré sobre este punto. Hace 30 años tuve la oportunidad de vivir 3 años en México y de conocer a Elena Poniatowska, que acababa de publicar, tinísima, una novela biográfica sobre Tina Modotti. Esta novela está ambientada en el México postrevolucionario y junto a Tina Modotti aparecían varias mujeres artistas, entre las cuales Nahui Olin, a la que se conoce bastante poco, y Frida Kahlo. Frida Kahlo era un poco menor que Tina Modotti y Nahui Olin. Y Tina Modotti y Nahui Olin compartían el ser artistas, mujeres artistas, políticamente comprometidas y que vivían una libertad sexual total. Y eso fue motivo de que a ambas de cierta forma las machacó, la sacrificó la sociedad machista, patriarcal que imperaba en México en aquel entonces. Y Frida fue testigo, porque las conocía a las dos, ¿no? Fue testigo del peligro que corrían las mujeres que se atrevían a salirse del huacal. Esta expresión, salirse del huacal, es de Elena Poniatowska y quiere decir salirse del gallinero, ¿no? Que está también en México. Y entonces, para mí, ese contexto da la clave de la estrategia de disimulación que ideó Frida Kahlo para ella poder vivir libremente, pero sin correr el mismo peligro que tuvieron que enfrentar Tina Modotti y Nahui Olin. Este es el primer interés. Luego me obsesioné con el personaje de Frida cuando me enteré de que sus padres habían tenido un hijo varón que murió a los 2 meses y que Frida fue concebida inmediatamente después. Y esto, que es una situación que desgraciadamente conozco bastante bien, genera en el hijo, que le sucede al hermano o a la hermana muerta, un sentimiento de inseguridad afectiva, pensando que tal vez es un hijo sustituto. También el de ser un impostor, ¿no? Porque de ocupar un lugar indebido. Y claro, todo esto como que crea muchas dificultades para crear su propia vida, desarrollar un propio proyecto de vida. Y yo creo que esta inseguridad afectiva se trasluce en las cartas que Frida escribió a sus diversos amantes, en las que casi siempre explica más o menos las mismas expresiones, se dirija a quien se dirija, cual sea el amante de turno, ¿no? ¿Las exigencias son las mismas? Las exigencias son las mismas. Una exigencia enorme amorosa que nadie puede saciar humanamente, ¿no? Esto en cuanto a la inseguridad afectiva. Tratándose de lo que yo llamo el síndrome del impostor, tal vez está presente en las declaraciones que Frida hacía, restándole siempre importancia a su obra pictórica. Pero Frida combatió el fantasma del hermano muerto. Primero lo combatió, como lo recordabas, inventándose una fecha de nacimiento posterior de 3 años a la suya y que, como lo has recordado, coincidía con el principio de la Revolución Mexicana, ¿no? Y así arrancó este proceso de parirse a sí misma, de construir su vida a la vez dentro y fuera de los cánones de la época. La gran ocultadora, con este nombre que suena a nombre de divinidad azteca,
Frida firmaba algunas cartas. Y entonces yo como que interpreté esto como una suerte de beneplácito póstumo por parte de la artista para arrojar luz sobre lo que ella misma había disimulado tras sus declaraciones políticamente correctas. Y es que Frida, como lo has dicho muy bien, no solo construyó su vida, como todos intentamos hacerlo con mayor o menor éxito, ¿no? Construyó su leyenda, construyó el mito en que se ha convertido. ¿Y cómo lo construyó? Es porque durante muchos años el material que estuvo a disposición de los biógrafos derivaba casi exclusivamente de lo que Frida contó en el último año de su vida, así, ¿no? Como si hubiera querido guardar el control de su vida hasta el final, escribir ella misma su necrológica de cierta forma, ¿no? Y bueno, ya has recordado todo que el elemento fundamental del mito es el accidente que sufrió a los 15 años. Y ella contó toda la historia de que había estado 3 meses en el hospital, de que en ese accidente perdió la virginidad porque una barra de pasamanos le atravesó la vagina, que esto fue causa de que no pudiera tener hijos, que le ocasionó lesiones importantísimas en la espalda y que por eso tuvo que sufrir casi unas 30 operaciones quirúrgicas. También le achacó al accidente, pero también decía que este había sido un accidente, pero que luego también había sufrido otro accidente, tal vez el peor, que fue Diego Rivera, ya que este la lastimó emocionalmente, engañándola con muchas mujeres. Ahora bien, cuando se leen las cartas que la propia Frida escribió, que no son leyendas, interpretaciones, gente que tuviera rencillas con ella o algo, no, ella lo escribió todo, pero estas cartas fueron publicadas después de su muerte. De ahí que los primeros biógrafos, solo tenían el relato que Frida les había proporcionado, ¿no? Entonces, es cierto que el accidente fue tremendo, pero después del accidente llevó una vida más o menos normal y todos los dolores de la columna que padeció y que efectivamente ocasionaron múltiples operaciones quirúrgicas no fueron causa del accidente. Y eso queda muy claro en una carta que le escribió quien fuera su doctor y amigo, el doctor Eleazar, que le dice: no, chiquita, estas lesiones no tienen nada que ver con el accidente, son el resultado de una malformación congénita de la columna y las hubieras padecido igual con o sin accidente. Incluso con y sin la polio. Y con o sin la polio, que eso es otra vez. Y tampoco el accidente fue causa de que no pudiera tener hijos. Varios médicos coincidieron en que sí hubiera podido tenerlos mediante cesárea, claro, porque sí, efectivamente resultó lesionada en el accidente. No se trata tampoco de minorar lo que fue el accidente. Pero de los abortos que sufrió, que tuvo muchos, fueron varios, no todos se debieron a motivos médicos. Parece ser que algunos fueron abortos voluntarios y esto aparece prácticamente dicho en todas letras en otras cartas que siempre le escribió al mismo doctor en 1932 cuando sufrió lo que ella configuró como el aborto emblemático de todos los demás abortos, ¿no? ¿Por dónde voy? Es decir, que vamos desmontando la idea del nacimiento, la idea del accidente, que es el segundo renacimiento, y ahora vamos con Diego. Y ahora vamos con Diego, porque es verdad que Diego tuvo varias amantes, pero Frida también vivió largas relaciones extramatrimoniales, tal vez más largas de los amoríos pasajeros de Diego, ¿no? Ellas fueron verdaderas relaciones que duraron años, ¿no? O sea que a la vez con las consecuencias del accidente y con lo de su relación con Diego, vemos que el relato no se ajusta exactamente a la realidad. Pero ese relato, ¿por qué hacía ese relato? Ese relato la configuraba como la sufrida esposa mexicana
que acepta que el esposo tenga una casa chica, que es la expresión consagrada en México para decir que tiene como otro hogar, ¿no? A veces hasta con hijos, ¿no? Lo que no fue el caso de Diego. Y se lamenta de no poder tener hijos, porque claro, en México en la época, una mujer casada que no tuviera hijos era como algo que no pero ella, claro, no podía tener hijos debido al accidente. Y este relato, claro, se ajustaba, es decir, a las expectativas de la sociedad mexicana de la época. Y fue ese relato lo que finalmente le permitió llevar su vida sin caer en la misma desgracia que Tina Modotti y Naui Olin. Y esa estrategia de vida personal, digamos, también la utilizó para su obra pictórica. En las declaraciones que hacía en México, solía denigrar su producción pictórica, diciendo que, bueno, reduciéndola a unos cuadritos inspirados directamente en su vida. Pero, anécdota, en uno de sus primeros viajes a Estados Unidos, ella declaró, así en tono de broma, claro, que llegaría un día en que ella sería más famosa que el esposo. Y ese día llegó y es más famosa y con creces ahora que Diego Rivera. Entonces, en el libro, como lo has dicho, también he querido mostrar que su obra es mucho más profunda de lo que parece. Y está el cuadro que habías enseñado, el primero que aparece ahí, sí, donde aparecen los dos, Frida y Diego, yo creo que es uno de los primeros, ¿no? Que pintó en 1931, es decir, después de la boda. De hecho, está inspirado en una fotografía de la boda. Entonces, ambos aparecen de la mano, Frida como una tímida paloma al lado del gigantón Diego. Ella luce un largo vestido verde, un chal rojo, creo una estola blanca, y él, pues, de gigantón, enarbola una paleta y lleva un manojo de pinceles en la mano. Lectura inmediata. Pues el cuadro, inspirado en la intimidad, parece definir los roles en la pareja. Diego el pintor, Frida la bonita esposa que el pintor podrá lucir como un trofeo. Segunda lectura. Este cuadro en realidad es una reminiscencia de un cuadro que pintó el pintor flamenco Jan van Eyck en el siglo XV, y que se llama El matrimonio Arnolfini, y en que los esposos también aparecen de la mano. La mujer lleva un vestido verde largo, del mismo color que el de Frida. Entonces, es como si Frida nos estuviera diciendo, ojo, que yo también sé de pintura, y al final me identifico más con el pintor que con la esposa del pintor. Bueno, este es solo un ejemplo, porque en toda la obra de Frida abundan referencias de este tipo a un abanico muy importante de pintores, ¿no? Matthias Grunwald, Botticelli, Modigliani, Courbet, muchos, ¿no? Y terminaré con un aspecto que me parece ha sido poco analizado, que es la dimensión revolucionaria de la obra de Frida. Entonces, el concepto de revolucionario hay que manejarlo no sé si con cuidado. Bueno, es que en aquellos años, revolucionario podía referirse al internacionalismo derivado de la Revolución Soviética o al nacionalismo derivado de la Revolución Mexicana. Entonces aquí como acá hay un choque, ¿no?, entre internacionalismo y nacionalismo, y los dos revolucionarios. Entonces Frida consideraba su pintura como no revolucionaria por su déficit de internacionalismo, porque hay que recordar que tanto ella como Diego Rivera, como muchos pintores de la época, estaban todos afiliados al Partido Comunista, y entonces como que la Revolución Soviética era la revolución de verdad, ¿no? Pero en realidad su obra entonces encaja con la misión asignada a los artistas e intelectuales de México, de revolucionario, que era participar en la definición de una nueva mexicanidad, que era para unir al pueblo, a todo el país, después de los 10 años que duró la Revolución Mexicana. Y esta nueva mexicanidad, pues definirla exigía que se hiciera una unión desde el pasado precolombino hasta el México revolucionario. Y entonces, para cumplir ese mandato,
Frida Kahlo expresó en sus cuadros diferentes aspectos del mundo prehispánico que se regía por el principio de dualidad. Entonces hay muchos cuadros donde está esta dualidad expresada con máscaras, con dobles. Sí, sí, sí. Luego, después México prehispánico termina con la conquista. Y entonces un personaje clave de la conquista y de la identidad mexicana es el personaje de la Malinche. Y entonces en un cuadro Frida se identifica de cierta forma también con la Malinche. Y después de la conquista, el largo periodo de la colonia. Y entonces ahí Frida pues recuperó varias formas pictóricas, ¿no? Que ella luego utilizó su forma, pero recuperando las formas artísticas en boga en la época de la colonia, como los retratos de los niños difuntos, que fue algo que yo descubrí que me impactó también bastante, ¿no? Pero la forma pictórica que recuperó con mayor éxito es la de los exvotos. Y hablar de los exvotos llevaría otro libro, ¿no? Estos exvotos que fueron durante mucho tiempo despreciados por representar lo que se llamaba cultura popular en forma despectiva, y que hoy, y eso en gran parte a Frida y a Diego Rivera también, que tuvieron una importante colección de exvotos, han pasado a formar parte del patrimonio nacional. Y en cuanto a la época revolucionaria, es cierto que Frida no la revolución mexicana, ¿no? Frida no la plasmó directamente en su obra, sin embargo tuvo a bien de cierta forma darle vida, porque es una faceta de Frida que no se conoce muy bien, que durante algunos años impartió clases de arte como profesora, ¿no? Y entonces instruyó a sus alumnos en el arte de la pintura mural, que es la pintura mural más representativa del arte revolucionario. Entonces, gracias al relato de su vida que ella misma elaboró y a su obra que se presta, como lo mencioné, a varias interpretaciones, Frida Kahlo ha construido un personaje intrigante que ha cristalizado un complejo proceso de identificación. Yo creo que muchas personas pueden decir, pensar, Frida Kahlo soy yo, y eso explica en parte el interés que suscita siempre renovando, ¿no? Y ahora pues Juan, vas a tu proceso creativo. Sí, hasta ahora Frida Kahlo hemos sido Magui y yo, ahora Frida Kahlo eres tú. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues yo voy a ir deprisita porque hemos hablado y yo creo que, bueno, yo estoy aquí para servir a Frida y para servir al libro, y tampoco es cuestión de ponerme en primer término. Bueno, primero dar gracias, eso sí, a Ana por hacerme el encargo de realizar esta portada, que en principio solo era una portada, a Magui por su texto inspirador y riguroso, serio, profundo, complejo, y a Espido que nos da aquí su apoyo y su palabra. Gracias. Bueno, vamos a ver si me apaño con esto. Vale, bueno. Digamos que el encargo que yo recibo es hacer una portada, pero claro, hacer una portada sobre Frida Kahlo, yo que respeto el arte, significaba conocerla bien, conocer de qué estoy hablando, conocer su pintura, su evolución, su maduración. Entonces, leyendo los dos primeros capítulos del texto de Magui, ya le propuse a Ana hacer al menos las ilustraciones de los cuadros que eran objeto de un comentario más desarrollado por Magui en el libro. Ana aceptó y buscamos una manera que fuera eficaz divulgativamente, pero tampoco una réplica muy rigurosa, muy fiel. Este fue un primer tratamiento a dos tintas, sepia y rojo, aprovechando el blanco del papel. La idea era simplemente que se pudieran identificar los elementos iconográficos, los clavos, el corsé, la columna, etcétera, para que el lector tuviese constancia gráfica de lo que se estaba hablando. Después, trabajando sobre la idea de dos tintas, bueno, un poco a sugerencia del impresor, trabajé sobre los dos colores básicos, una combinación de rojo y azul, para intentar ampliar la gama cromática, ¿no? El resultado no era malo,
pero el negro no salía como sale ahí, no se consigue. Al juntar azul y rojo no se consigue un negro absoluto, y eso era un déficit importante, y además, bueno, pues producía una cierta frialdad que nos alejaba de la obra de Frida. Bueno, evidentemente al final llegamos a la cuatricromía, que es una fórmula muchísimo más costosa económicamente, más fácil de trabajar, para mí mucho más fácil trabajar con todos los colores que con unos cuantos y poniendo capas hasta conseguir. Y bueno, pues tiramos por ahí. Este es el resultado de este cuadro, que se llama... ¿Cómo se llama? Sí, retrato con el doctor Farrell. Sí. Bueno, más o menos ahí se ve un poco porque claro, otra cuestión era, vale, una cosa es la técnica de qué tintas utilizar y otra el lenguaje que utilizar, cómo aproximarse al lenguaje de Frida sin meter el ruido de mi propio estilo, ¿no? Entonces, bueno, yo busqué una fórmula mixta que rescatase mi propia pincelada, una pincelada más física, con un lenguaje más plano, más digital, que podemos observar, por ejemplo, en La Rueda, y que favorecía la síntesis, que era el espíritu de la idea. O sea, sí, la obra de Frida, pero sintetizada para poder ser leída con más claridad. Bueno, así... ahora voy a comentar ya este es un ejemplo de qué cosa he podido yo aportar a una obra de Frida, ¿no? Este es el camión, que lo llaman camión, pero es un autobús, y es el autobús, quiero que se observe, porque a mí me costó reconocer que eso era un autobús, o que yo pensaba más bien que era una marquesina, no lo entendía como autobús. Bueno, con este ejemplo del camión quiero poner de relieve el tipo de réplica que he elaborado, anteponiendo siempre la obra de Frida a mi propio estilo, sin por ello limitarme a copiar. En este cuadro que tenemos delante, ahora pido que os fijéis, repárese en el suelo de madera, para mí un poco prosaico, sí, documental, vamos a decir, y sobre todo en el personaje de la mujer que tiene la cesta. A la derecha de su cabeza veis que hay un friso de madera, Bueno, pues lo que yo he hecho, entre otras cosas, ha sido eliminar ese friso de madera. ¿Con qué objeto? Bueno, mi revisión abre el friso que mantenía a la mujer aislada y da continuidad al paisaje de fondo. Asimismo, el humo de la fábrica entra en el camión y acentúa el ambiente flotante de la escena que simbólicamente se desarrolla entre dos mundos, la vida y la muerte, pues es el camión, en ese autobús, es en el que Frida, según la crítica, habría tenido el accidente. Bueno, esto es un ejemplo del tipo de trabajo que un ilustrador tiene que hacer. Además de enfrentarse al cuadro en sí, pues hay que conocer qué cosa es lo que está retratando. No solo es el cuadro, es lo que está dentro del cuadro. Este es, bueno, de documentación desde fotográfica hasta lo que puede ser más interesante, que yo he llamado documento psicográfico, como este retrato de Roberto Montenegro sobre la propia Frida, y que nos presenta una Frida ligeramente distinta, que, digamos, ampara un universo sentimental distinto, ¿no? Esto es importante a la hora, porque Frida se repetía mucho a sí misma, o sea, es decir, su cara y su pose era una máscara. Entonces, lograr penetrar esa máscara para que no fuera una repetición más de otro cuadro igual suyo era importante. Y entonces, conocer un poco a los contemporáneos y cómo vieron a Frida y cómo vieron otras cosas, no solo a Frida, sino los paisajes de fondo, los elementos raciales, los idearios revolucionarios, todo esto también me ayudó. Bueno. Este es el conocidísimo autorretrato con traje de terciopelo con el que Frida, que tan maravillosamente cuenta Magui en el libro, intenta conquistar. Es un retrato devocional, o no sé cómo llamarlo, ¿sí? Un filtro amoroso, prácticamente, ¿no? Con el que pretendía conquistar a su primer amor. Bueno, lo que a mí me atañe, sí quiero decir, una cosa importante es que
llevar los cuadros al libro conlleva también otra clase de síntesis. Es una síntesis del universo cromático y de hacerse cargo de que el libro tiene este formato y los cuadros tienen otro, y otro tamaño y otra escala. Entonces, encontrar la escala emocional del cuadro para el libro es un trabajo. Entonces, mi trabajo, otro factor a tener en cuenta es trasladar los cuadros a ilustración. En general, el cuadro, claro, el libro es menor. Entonces, esta síntesis tiende a dar, la síntesis en el libro tiende a dar mayor efusión a los colores y a resaltar la figura respecto del fondo, al que Frida, en su pintura, suele aplicar mucha laboriosidad. Es así que el fondo, aquí en esta ilustración, se oscurece respecto del cuadro original sin perder sus elementos, las olas, etc. Este oscurecimiento, además, enfatiza, desde mi punto de vista, el carácter simbólico de este cuadro frente a una lectura que quizá lo iguala o lo posiciona en un lugar renacentista, que sí lo tiene, pero que a mí me parece que también tiene ese carácter taciturno del simbolismo. Entonces, lo que quiero que ahora, igual que hemos hecho antes con el otro cuadro, es vamos a fijarnos en la separación entre el brazo y el cuerpo de Frida. Para ver esto que digo, lo que he intentado destacar la figura sobre el fondo, casi en todos los casos. Este es el cuadro de Frida, que además está muy iluminado. Hay otros cuadros que... porque esa es otra. Una cosa es el cuadro y otra cosa es la fotografía del cuadro. Claro, entonces, muchas veces el cuadro es muy oscuro y hay que inventar lo que realmente, originalmente estaría pasando en el cuadro. Bueno, mi trabajo no consiste en copiar literalmente, sino en llegar al destino, que es el cuadro, por mi propio camino, con objeto de revitalizarlo, con mis ganas de pintar y mi vivencia del color y mi vivencia de la forma. Como se puede entender, no es posible ser creativo y fecundo si todo absolutamente está preestablecido. Por eso, como de hecho trabajamos la mayoría de los pintores con formación académica, y esto dicho sin pedantería, mi viaje ha sido de la mancha al detalle y no a la inversa, como es común en los artistas llamados primitivos, entre los que, desde un punto de vista técnico, solamente desde un punto de vista técnico, debemos incluir a Frida, ya que, como Marie ha explicado muy bien en el libro, su aprendizaje viene de su padre y viene de copiar fotografías. Quiere decirse, Frida no es una pintora formada, es una pintora que se sube a caballo de la pintura de una manera, como buenamente puede. Entonces, yo no cojo el cuadro y lo calco, si lo que quiero decir, yo voy de la mancha, busco el color, voy acotando la figura hasta finalmente llegar al cuadro. Este es el aterrador, el suicidio de Trigel, una cosa verdaderamente espeluznante y que deja un poco perplejo sobre las intenciones que Frida puede tener detrás de ese cuadro. No sé lo que piensas tú, Marie, pero deja al espectador perplejo. Tenéis que leer el libro, no me puedo enredar en este cuadro. Bueno, voy a mostrar unas pocas diapositivas más. Sí, que queremos dar preguntas. Para que veáis el tipo de trabajo que he realizado. Todo es un viaje hacia la conquista de la portada, no olvidemos esto. Este es un cuadro que ilustra esto que comentaba María antes sobre la tradición de los niños difuntos. Las dos Fridas, uno de los cuadros de mayor tamaño, muy conocido, otro invento más de Frida. El autorretrato con el pelo cortado, ahí está el despecho, el desamor y todas esas cosas y más, ¿no? Las tijeras tan freudianas, bueno, en fin. Y así llegamos a este cuadro que para mí es esencial, que es el abrazo de amor universal, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, y esto es una tesis mía, la mayor aportación que Frida ha dado al arte del siglo XX
ha sido el abordaje completamente revolucionario del viejo género de la maternidad. Género, recordemos, que tomó nuevo impulso tras la Primera Guerra Mundial por razones obvias. Había que hacer nacer nuevas criaturas y esperanzar un poco a la gente en la humanidad, y que vino acompañado de un clasicismo que huía del que hasta ese momento era el género pujante, bueno, no un género, el lenguaje pujante, que era el cubismo. Si repasamos la carrera de Picasso o María Blanchard, veremos que corresponde a esa época en la que se vuelve al tema de la maternidad y se abandona ese lenguaje tan perturbador de las vanguardias. Bueno, pues el tema de la maternidad lo localicé claramente como, bueno, y en el libro está, por supuesto, es la hipótesis, yo no hago sino respaldar la hipótesis de Magui de la autogénesis. Debía ser el tema de portada. Entonces, lo que hice fue combinar, en principio, estos tres cuadros o estas tres ideas, ¿no? La idea fundamental de una madre que no tiene que ver realmente con el hecho físico de parir, sino que es algo más complejo. En este caso, la madre de Diego, pero además, a su vez, anidada en una red de deidades de la que ella solo es una representante, una de deidades mesoamericanas. El terrorífico mi nacimiento, en el que Frida se hace nacer a sí misma de su madre muerta, es que pocas cosas más brutales se pueden imaginar. Y bueno, a mí siempre me ha enternecido mucho el ver a Frida postrada, pero realmente parece ser deseosa de un hijo. Bien, pues yo lo que hice fue juntar estas tres ideas y tomé del primer cuadro, del cuadro central, la parte inferior, literalmente, del cuadro del hospital en el que ella está postrada, más o menos la idea de una Frida incorporándose, a la que yo luego interpreté, y la idea de maternidad en un sentido más, vamos a decir, cósmico. Dejé la cama vacía porque la cama estaba asociada, bueno, no es que dejé la cama vacía, es que abandoné la cama. Tenemos que cortar para que haya preguntas. Pero sí, abandoné ya termino. Abandoné la cama, que estaba asociada al mundo del sueño, al mundo de la postración y tal. Me interesaba y hice aparecer la figura en donde es un lecho natural de un artista, el lecho del lienzo. Y eso es todo. Perfecto. Gracias. Gracias. Tenemos unos minutos para preguntas. Hay muchos temas que se quedan en el aire. El de la sexualidad desarrollada, temida y al mismo tiempo disimulada, pero vivida al completo. El de la maternidad, que ya ven que da para mucho más. El de las distintas identidades, el de los exvotos, las dolorosas, las vírgenes, ¿no? La guadalupana, todo lo que rodea el universo de Frida, los amores, los odios, los delitos sexuales representados en algunos de los cuadros. Pero queremos dejarles la palabra a ustedes, si tienen a bien el unirse a nosotros y hacer alguna pregunta. ¿Quién desea incorporarse? Se levanta la mano y le acercarán un micro y así le podrán oír también en casa. También recordamos a todos nuestros asistentes que la venta del libro está afuera y la firma de autógrafos también será en la mesa de la compra de libros. Bueno, ¿quién será el primero que quiera? Mientras lo van decidiendo, bien, ya se han decidido. Bueno, lo mío más que una pregunta es un poco mi entendimiento de Frida. Yo tengo que aceptar que hasta mi madurez ya entrada yo era un poco anti-Frida. Un poco por verla como algo muy mainstream, porque ya en esa época, pues claro, todo era Frida, pero no fue hasta hace unos años que descubrí algo que habéis dicho, que es ese trabajo que Frida hizo, digamos, en su juventud, ese trabajo que cuando se ve que ella era una artista desde joven, antes de conocer a Diego, su relación con su padre y todo eso, y también fue en ese momento cuando vi los vestidos que ya había visto yo de niño, pero de niño pues tú ves vestidos y ya está, pero lo ves y es cuando, para mí, el gran logro de esta mujer fue el generar
a principios, mediados del siglo XX, el ícono pop por excelencia. O sea, ella creó un personaje que a día de hoy probablemente sea el ícono pop por excelencia y reconocible en los 5 continentes. O sea, hemos viajado más bien, y a donde vas siempre la encuentras. Y yo creo que no hay otro artista que su figura sea tan reconocible como el de ella, incluso hombres y mujeres por excelencia. Y en este sentido sí que me surge una pregunta, y es ¿por qué es tan desconocido ese arte que ella realizó en su juventud? O no sé si lo había escondido ella o no se ha interesado el mundo por conocerlo. ¿Por qué es desconocido el arte? El arte de su primera etapa, de su juventud. Bueno, porque yo creo que debido también a lo que decía al principio, de que la mujer artista no se le daba su lugar, entonces ella misma lo dijo, ella se describía como una chica que pinta así para pasar tiempo, y tal vez para no quitarle, ella con sus declaraciones se convirtió en ese icono que conocemos todos, pero también trabajó en su contra, en sus declaraciones, porque ella misma no valoraba su obra públicamente, aunque sí, tal vez yo creo que sí era consciente del valor de su obra, pero no lo valoraba. Y también quiso forjar su leyenda de que se reveló como pintora con el accidente, y todo eso ha contribuido mucho a desprestigiar, de cierta forma, o a desprestigiar no, pero que no se conozca mucho su obra. Y efectivamente no pintó antes de conocer a Diego, pintó antes de tener el accidente, se interesaba mucho por la pintura y los pintores y la técnica pictórica. Entonces es un poco un misterio, porque como digo, se trabajó en su contra también este aspecto, ¿no? No sé por qué. Y de hecho yo creo que todos ahora pues han escrito muchos, no sabría contar, los libros sobre Frida, y este aspecto de análisis pictórico se ha llevado muy poco a cabo. Tal vez ahora empieza ya a valorarse más, pero se interesaban más por el personaje, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Dónde ha encontrado las cartas esas que revelan todas estas cosas? Las cartas. Las cartas. ¿Qué las ¿Dónde cartas? las has encontrado? Bueno, las cartas se han publicado hace tiempo. La escritora e historiadora Raquel Tibol ha llevado un trabajo muy importante de edición de las cartas. Yo me he basado básicamente mucho en las cartas, pero también en la edición que hace Raquel Tibol hay a veces notitas así de lista de compras de lo que costó tal o tal cosa, mensajes chiquititos, aquí te mando esto, por favor, ¿no? Es decir, no son esto en cuanto a las cartas más antiguas, digamos, que ha editado Raquel Tibol. Y luego algunas cartas más, que han salido a luz más recientemente, son las que escribió a su último amante, Josep Bartoli, que estas quedaron guardadas mucho tiempo, y solo a la muerte de Josep Bartoli las encontró la familia y las han ido publicando. No sé si, yo leí algunas en El País así, no sé si se han publicado todas en una especie de colección de las cartas a Josep Bartoli, ¿no? Se subastaron. Se subastaron, sí, algunas sí. Y entonces se hicieron públicas, pero está solo la mitad. Sí, nunca tenemos las respuestas, ¿no? Exacto. Es el momento de levantar la sesión. Va a acabar el streaming en apenas unos minutos. Queríamos agradecerles su asistencia, su atención y sus preguntas. Queríamos, o por lo menos yo quería acabar esta presentación con una reflexión. Cuando hablamos de la recreación y la creación de una figura, eso nunca va en contra del genio creador, al contrario. Nos habla del esfuerzo constante que tuvo esta mujer y esta artista
por embellecer, por generar y por perdurar en una época en la que prácticamente todo estaba en su contra. Su salud, su apariencia, su país, su entorno e incluso su disciplina. Y no digamos ya otro tipo de circunstancias como su mente, su intrincada emocionalidad y su capacidad para ver mucho más allá de lo que sus contemporáneos podían vislumbrar. Tenemos la suerte de mantener esa telepatía con ella a través de su obra y a través también de la obra privada, de esas cartas, de los fragmentos de diario, y por lo tanto con ese agradecimiento a quienes nos ayudan a desvelarlas y a quienes estamos dispuestos a leerlo y a recibirlo, quiero despedirles por hoy. Les espera el libro de Magui y de Juan, y por mi parte únicamente reiterar ese agradecimiento y decirles que hasta siempre. Muchas gracias.